Bienvenidos a Industria. Hola a todos, bienvenidos al tercer capítulo del podcast Industria. Hoy vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías dentro de la arquitectura y cómo estas pueden volver al arquitecto obsoleto. Es un poco una continuación del podcast pasado donde hablamos sobre tecnologías, pero este tiene un enfoque un poco diferente y para eso invitamos a el doctor Edwin González Meza, que nos va a ayudar para platicar un poco sobre esto, ya que él es un experto en el tema. El invitado de hoy, Edwin González Meza, es profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas, Puebla. Obtuvo el título de arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Concluyó la maestría en Tecnologías de la Arquitectura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo el diploma de estudios avanzados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid y finalmente obtuvo el título de doctor internacional por la Universidad Politécnica de Madrid. Es miembro del Colegio de Arquitectos de Puebla. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, cansado, esperando vacaciones, pero con muchas ganas de seguir trabajando y aprendiendo. Qué bueno, como todos yo creo. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el papel obsoleto del arquitecto y sobre las nuevas tecnologías. Yo creo que este es un tema que a todos nos interesa, ya que por esta pandemia nos estamos dando cuenta de que la tecnología avanzó mucho más y pues yo creo que para nosotros los arquitectos como que es un poco fácil y a la vez un poco difícil. No sé qué usted piensa sobre las nuevas tecnologías que hay hoy en día para nosotros. Bueno, las tecnologías los últimos años han ido avanzando exponencialmente. Nosotros como arquitectos a finales del siglo XX nos dimos cuenta que estábamos atrasados cerca de 20 años con respecto a otras industrias. Frank Gehry observa qué está sucediendo, qué es lo que está pasando, y él es el primero, él es el que pone la pauta para los arquitectos. Precisamente con la construcción, con el diseño, fabricación y construcción del Museo Guggenheim y también con el diseño, fabricación y construcción del Walt Disney Concert Hall. Él todo lo diseña, lo fabrica y lo construye digitalmente. Y entonces ahí es donde inicia este camino en la arquitectura, en los avances tecnológicos, cuando se da esta gran revolución digital aplicada a la arquitectura. Frank Gehry nos da la pauta y nosotros la seguimos. En la actualidad, pues el día de hoy tenemos un software y el día de mañana es obsoleto. Entonces, la tecnología nos alcanza y nos rebasa. Entonces, cada día tenemos nosotros como arquitectos, al igual que como si fuera un ingeniero en mecatrónica o un ingeniero en sistemas, nos tenemos que estar actualizando. El aprendizaje no acaba. Claro, primero que nada es un gusto tenerlo aquí y bueno, muy interesante todo lo que nos menciona de este nuevo mundo tecnológico del que nos habla y cómo muchas disciplinas han sabido dar este salto a este nuevo mundo y la arquitectura pues no se ha quedado atrás. Con esto me gustaría preguntarle, hoy en día, ¿cuál considera que es el impacto de la tecnología sobre la arquitectura y el papel del arquitecto? Bueno, el impacto en la actualidad es muy grande, ¿no? Es muy grande. Yo a los alumnos que están tomando conmigo siempre estos cursos de tecnología, los animo a que observen cuáles son los objetivos que ustedes deben de llegar y cómo los pueden observar ustedes tan solo a la hora de que van a aplicar para un trabajo. Si ustedes quieren aplicar un trabajo con los grandes despachos nacionales o internacionales, se van a dar cuenta pues, cuáles son los requisitos. Y los grandes despachos internacionales ya no piden un arquitecto, sino ya piden un diseñador computacional en arquitectura.
¿Y a qué corresponde esto? Sé que es ser un diseñador computacional en la arquitectura, lo básico para ellos, saber BIM, en este caso Revit, que es quizás la plataforma más utilizada, pero también tenemos ArchiCAD, tenemos Allplan, entre otras plataformas. Pero también les piden Rhinoceros, les piden scripting, ya sea por Dynamo de Revit o por Grasshopper de Rhinoceros, les piden saber codificar, lo que es programar. Entonces, ¿eso qué significa? Saber Python, saber VB, saber C++, saber codificar. Y aparte, todavía les piden como un extra, pues saber un poco de codificar prototipos electrónicos. Entonces, la tecnología nos está rebasando a los arquitectos, y si nosotros no, como dicen muchas personas, si no agarramos el toro por los cuernos, muchos arquitectos van a quedar obsoletos, van a desaparecer. Inclusive, yo creo que la arquitectura en algún punto no va a desaparecer como tal, pero sí va a sufrir un cambio radical. Va a sufrir un cambio para el cual ustedes como futuros arquitectos y yo como arquitecto quizás no estemos todavía preparados. ¿Okay? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que lo que había comentado anteriormente, tenemos que estarnos preparando. La preparación no termina, no acaba, todo el día hay que estar aprendiendo, y si no quieren y no queremos desaparecer, nos tenemos que adaptar a nuestra nueva realidad. ¿Usted cree que es algo bueno? O sea, digámoslo en general, para la arquitectura, no para nosotros los arquitectos, sino para la arquitectura. ¿Sería algo bueno toda esta tecnología que está llegando? Sí, yo creo que es bueno, o sea, no hay que tenerle miedo. Al final yo creo que no podemos quedarnos estancados, ¿no? O sea, no podemos seguir haciendo arquitectura como hace 1000 años, como hace 500 años, como hace 100 años. Tenemos que hacer la arquitectura que nos está generando el reto actual, ¿no? Y eso no quiere decir que la labor del arquitecto va a dejar de ser importante. Precisamente leyendo un artículo de Akin Menges, un gran profesor en la Universidad de Stuttgart, y que sabe mucho de tecnología y precisamente aplica mucho estos procesos tecnológicos en sus enseñanzas, él mismo dice que esa labor de hacer los esquemas a mano en un lápiz, eso no va a desaparecer, eso tiene que seguir siendo parte del arquitecto, tiene que seguir siendo parte del proceso. Y nosotros lo veíamos con la misma Zaha Hadid, ¿no? Que lamentablemente ya no está con nosotros, pero ella todo lo boceteaba, agarraba una hoja y empezaba a rayar, y después, ¿quién entendía? Patrick Schumacher era el único que le entendía qué es lo que estaba diseñando, ¿no? Pero todo empezaba en un boceto y concluía con una geometría compleja, muy difícil muchas veces de construir, pero que solo fue posible construir estas grandes ideas de Zaha Hadid por medio de la tecnología. Entonces, lo único que tenemos que hacer es adaptarnos y ver lo importante que es la labor del arquitecto, porque una máquina no va a entender cómo se siente una persona en un espacio, en un espacio interior. Claro, yo creo que todos estamos de acuerdo en que, pues, como usted dice, ¿no? O sea, la tecnología no acaba de decir, esta persona se va a sentir feliz en este lugar. O sea, yo creo que entre nosotros, entre los humanos, solo podemos saber eso, el saber cómo construir algo y que la persona se sienta a gusto en ese lugar, ¿no? Yo siento que ahorita por la tecnología algo yo creo que muy malo es de que van a ser como que todo muy cuadrado. O sea, y aparte de que las ciudades están creciendo, ya no se puede hacer como cosas como antes, ¿no? O sea, cosas así más impresionantes. Por ejemplo, yo lo veo en la Ciudad de México, de que ahora ya todo es casi cuadrado y todo es hacia arriba. Ya no tiene como que mucho diseño. Sí, bueno, aquí cuando hablamos de qué es lo que se está generando en la actualidad, pues obviamente con las herramientas más potentes, y como les había dicho que muchos despachos ya lo que piden es un diseñador computacional. ¿Eso qué les exige? Que cuando ustedes tienen
bueno, nosotros como arquitectos tenemos siempre unos grandes equipos, unos equipos muy potentes, pero los utilizamos única y exclusivamente para capturar líneas, puntos, curvas, levantarlas en 3 dimensiones. Lo único que hacemos es capturar, pero no utilizamos ese poder que ustedes tienen, que yo tengo, que los arquitectos tenemos en una computadora, para hacer nuestros procesos mucho más eficientes y que los procesos, aparte de sus objetivos, sean muy claros. Sí, podemos generar geometrías mucho más complejas con los nuevos softwares, con las nuevas computadoras, pero nada más lo que están haciendo es capturar. No están sacando el provecho. Imagínense que esa geometría sea compleja o sea pura, puede ser un cubo o puede ser una superficie NURBS de geometrías complejas, pero que si no la analizan, cómo se va a comportar estructuralmente, cómo va a ser eficiente energéticamente, cómo va a ser afectada por el viento, por el granizo, por la nieve, sino simple y sencillamente la generan, la capturan y ya, ahí quedó, ¿no? Y entonces cuando ustedes se ponen el objetivo de ser diseñadores computacionales, van a sacarle provecho a esas importantes computadoras que tenemos los arquitectos para hacer todos estos análisis y ver si la geometría que yo estoy proponiendo es la correcta o no lo es, ¿no? O la tengo que modificar. Y entonces ahí sí, precisamente es cuando nosotros nos podemos arriesgar un poquito más. A lo mejor no quiere decir que el cubo sea la geometría la geometría equivocada, a lo mejor es la correcta, pero única y exclusivamente lo sabremos cuando hagamos todos esos análisis con la tecnología. Bueno, entonces podríamos pensar en todos estos avances tecnológicos como una herramienta que cada vez va facilitando más el trabajo del arquitecto, pero no lo reemplaza. Y luego tenemos esta ola tecnológica y moderna de estas nuevas aplicaciones para smartphones, tablets y edificios inteligentes. Pero entonces, ¿será posible que la tecnología nos supere y que la profesión se vuelva cada vez menos necesaria? Bueno, si la tecnología nos puede superar o no, va a depender única y exclusivamente de nosotros. Al final, ahorita, en los tiempos que estamos viviendo, la tecnología nos está superando, ¿okay? Y más porque no estamos captando qué es lo que está sucediendo en el mundo en la actualidad, ¿okay? Cuando nosotros pensamos en arquitectura, aquí, por lo menos en México y a lo mejor en algunos otros países, lo único que vemos es AutoCAD, SketchUp y por ahí algún otro software, ¿no? Pero no vemos que esta tecnología es obsoleta, inclusive yo lo diría en peligro de extinción, ¿no? Y que tenemos entonces, una vez más, nosotros como arquitectos, alcanzar a la tecnología, porque si no nos va a superar, y a lo mejor no va a desaparecer la labor del arquitecto, sino nosotros somos los que vamos a desaparecer, porque va a venir alguien más que sí lo sabe hacer, que sí lo sabe utilizar, ¿no? Que sí sabe tener cómo emplear esta tecnología para tener procesos mucho más eficientes, un entendimiento mejor del proyecto y por lo tanto tener mucho mayor número de propuestas para un cliente. Y entonces va a venir alguien que está al nivel de la tecnología y lo que va a provocar es que nos va a quitar, nos va a hacer un lado. O sea, no vamos a desaparecer, la tecnología no nos va a rebasar, somos nosotros los que no tenemos que permitir que la tecnología nos rebase y entonces desaparezcamos nosotros como individuos, como un arquitecto, porque la profesión va a seguir. Sí. Va a seguir porque eso lo tienen que entender nuestros clientes. O sea, que un algoritmo no va a entender cómo se va a comportar dentro de su vivienda, cuáles son sus gustos, no va a entender cuál es su punto de confort de vivir en una casa, o en una plaza comercial, o en un hospital. Eso no lo va a entender un algoritmo. Eso única y exclusivamente lo podemos entender nosotros. Pero si el cliente no lo entiende, si no lo ve única y exclusivamente económicamente,
pues va a ver que a lo mejor un algoritmo le va a resolver un plano por $20 y pues va a decir para qué contrata un arquitecto. Pero si nosotros no le damos ese plus, si no le enseñamos que nosotros controlamos esa tecnología para que su proyecto sea mucho más eficiente y sea mucho más confortable para el cliente como usuario, entonces sí vamos a desaparecer, pero yo creo que como individuos, no como profesión. Bueno, yo creo que ya como para concluir, estamos hablando mucho del futuro, ¿no? Nos estamos adelantando mucho a la tecnología que tal vez pueda o no pueda existir, pueda que si nos reemplace, puede que no. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el papel del arquitecto en el mundo de hoy en día? Bueno, si lo comparamos a lo mejor como era el arquitecto anteriormente, pues bueno, a mí como estudiante todavía me tocó trabajar con estilógrafos en algún proceso, en alguna parte de mi carrera, haciendo 30, 40, 50 planos para mis talleres, todos a mano, ¿no? Y a mí me tocó ese momento de transición hacia el AutoCAD, ¿no? Yo empecé a la mitad de mi carrera a trabajar en el AutoCAD, entonces todo era a mano y los procesos eran mucho más largos, ¿no? Antes a lo mejor terminar un proyecto, pongamos de un aeropuerto, te podía dilatar muchísimos años, 5, 6, 7, 10 años. En la actualidad, el diseñar un proyecto con la misma cantidad de personas disminuye considerablemente, quizás hasta un 80% en tiempos. Y aparte, la forma en cómo se acercan estos proyectos en la actualidad a las personas también ha cambiado. O sea, no nada más es diseñarlo, proponerlo, sino cómo se lo voy a presentar a mi cliente, ¿no? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo? Porque ahora mi cliente pues quiere ver cómo se vería, ¿no? Cómo se va a ver ese aeropuerto, cómo se va a ver su casa ya terminada. Entonces es también cómo se observa. Y eso se ve principalmente que también los arquitectos ya tenemos que saber de mercadotecnia y por lo tanto de redes sociales. ¿Cómo voy a vender mi producto? ¿No? Y entonces eso todavía se acerca más mi labor de arquitecto a la gente, entonces va evolucionando. Y si todavía a eso le aumentamos que ahora ser arquitecto, pues no nada más es saber diseñar y no nada más es como muchos piensan, no es dibujar una línea, un puntito y ya está, y entender a lo mejor a las personas y su comportamiento, sino también ahora es entender todos los flujos de fuerzas que rodean un proyecto. ¿Y a qué me refiero con todo este flujo de fuerzas? Que antes cuando veíamos, pues bueno, voy a diseñar un agua en una azotea para que el agua resbale y yo pueda captarla a lo mejor en un tanque o en una bajada, y entonces así yo entendía una lluvia, ¿no? Pero ahora la lluvia se convierte en una fuerza externa que va a influir sobre mi proyecto. Entonces, en lugar de convertirlo en una desventaja, lo tengo que convertir en una ventaja. Entonces tengo que entender cómo funciona esta lluvia, si me va a inundar mi calle, si no me va a inundar mi calle, si voy a tener una granizada, si voy a tener más sol, si voy a tener menos sol, si ya empieza a ser más frío, si va a ser más viento, si viene un huracán, si viene un tornado. Tengo ya que entender todo ese flujo de fuerzas, ¿no? Toda la vida que lo rodea, la planta, el pájaro, el perro, todo eso ya se puede entender por medio de la tecnología. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando yo como arquitecto tengo que empezar a aprender de ello. Un ejemplo muy interesante pues es la arquitecta Neri Oxman, ¿no? En el MIT. Es entender, precisamente ella entiende la arquitectura desde un punto de vista de estructuras orgánicas y biológicas. Y todo lo que propone es orgánico. Inclusive los materiales con sus propuestas son orgánicos. O sea, no son artificiales. Todo lo que ella propone está basada en un flujo de fuerzas y en cómo va la evolución de un organismo para yo aplicarlo en la arquitectura. Entonces así ya va la arquitectura. Tengo que entender qué es lo que me rodea, cuáles son las fuerzas y cómo puedo utilizarlas para que mi proyecto los integre como una ventaja y no como una desventaja. Sí, claro, o sea, es evidente que en la actualidad el impacto de la tecnología ha cambiado por completo
la forma en que construimos, en que diseñamos. Y me parece muy interesante ver esta nueva forma de no ver la tecnología como una amenaza, sino como una herramienta, porque en lo personal creo que en los otros podcasts y demás sí habíamos discutido como la tecnología como una amenaza, ¿no? Para nosotros como arquitectos, para la arquitectura de hoy en día. Pero es interesante escuchar este otro punto de vista desde usted que es un conocedor, y creo que hay mucho que rescatar de esta plática. Sí, de hecho queríamos pedirle como un consejo, yo creo que para todos nosotros los arquitectos, para todos los que trabajen en toda esta área, ¿cómo es que podemos adelantarnos a esto que viene? Bueno, antes que nada, yo creo que si hablamos de estudiantes de arquitectura, lo primero que tienen que hacer es salir de su zona de confort. Hay que salir de la zona de confort, porque nos sentimos cómodos diseñando y produciendo de la manera en cómo lo producimos. Nos sentimos cómodos en la manera en cómo los profesores nos enseñan. Nos sentimos cómodos en cómo es el programa de arquitectura de la universidad donde estudiamos. Pero cuando salimos a la realidad nos damos cuenta que eso solamente era una burbuja que nos protegía de lo que es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que les recomendaría? Es que salgan de esa zona de confort, que se arriesguen y que vean todo lo que hay nuevo de tecnología, que no vean que el AutoCAD es la solución para sus proyectos. Hay otros softwares que les pueden dar mucho mejor rendimiento. Que no vean en el SketchUp la forma de modelar más, porque es la forma más rápida para hacer la propuesta, porque el profesor me lo está pidiendo. No, sino arriesgarme y aprender un software que me permita, más profesional, que me permita hacer esos modelos tan rápidos como me los da SketchUp. Entonces tengo que salir de esa zona de confort. Que ahora sí que como un alcohólico cuando no reconoce que tiene una enfermedad. Entonces cuando el alcohólico reconoce que está enfermo, busca ayuda, ¿no? Entonces cuando nosotros como arquitectos y ustedes como estudiantes reconozcan que lo que están aprendiendo no es suficiente y que tienen que salir de esa zona de confort, entonces van a arriesgar y van a invertir más tiempo y van a invertir a lo mejor un poco de dinero para capacitarse, porque todo lo que les enseña la universidad no es suficiente. 5 años para estudiar arquitectura no es suficiente. Yo llevo 17 años estudiando arquitectura y todavía me falta mucho por aprender. Entonces tienen que salir de esa zona de confort, aprender y evolucionar. ¿Sí? No quedarse con lo que nada más les enseñan sus profesores y su universidad. Tienen que ir más allá. Pues sí, profe, de hecho yo creo que en eso sí tiene razón, porque así como usted lo dijo, yo creo que también yo estoy pasando por lo mismo, ¿no? Me siento muy a gusto en donde estoy ahorita y la realidad es otra cuando ya empezamos a trabajar. Pues le queríamos dar las gracias, en serio, por venir, por platicarnos, por darnos su punto de vista. Yo creo que es un punto de vista que la verdad no habíamos como que pensado en el anterior podcast que habíamos hecho. De hecho, creo que todos estábamos de acuerdo en que teníamos miedo con todo esto de la tecnología. Sí, por un momento pensamos en que la verdad es que sí nos iban a quitar, ¿no? de esta profesión, pero lo bueno es que, pues, no sé, al menos para mí como que ya al menos me calmó un poquito saber que no es así, y en serio muchísimas gracias por venir. Igual le quiero agradecer, fue un placer escuchar todo lo que nos dijo. Creo que aprendimos mucho. Creo que, bueno, al menos de mi parte sí me quitó un poco el miedo a esto que viene. Y pues nada más, o sea, creo que la línea está en saber dónde la toma de decisiones, dónde sí seguir avanzando y dónde saber detenernos. Así es, muchas gracias por invitarme y sí, no, a esto no hay que tenerle
miedo cuando éramos niños al coco y que un perro nos mordiera, pero más allá, no hay que tenerle miedo a la tecnología, más bien hay que aprender de ella y utilizarla a nuestro favor. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, sabiendo toda esta información que ya nos dijo Edwin, yo sí quiero recalcar que hay muchos programas que ahorita en la actualidad son manipulados. Bueno, todos los programas en la actualidad son manipulados por el hombre. Por ejemplo, Grasshopper, para los que no sepan, Edwin lo menciona, pero para los que no sepan, es un programa que funciona con algoritmos, donde tú le metes al programa los algoritmos que quieres, por ejemplo, la temperatura, la capacidad calorífica y todo este tipo. O sea, le puedes poner muchos algoritmos de lo que tú quieres que transmita el objeto arquitectónico. Y Grasshopper te suelta un volumen que es el volumen más óptimo para lo que tú quieres hacer, para los algoritmos que tú le metiste. Entonces, hasta aquí, pues la tecnología se puede decir que todavía no nos está sobrepasando, porque realmente, aunque el arquitecto ya no esté diseñando el volumen como tal, está manipulando al programa que lo está diseñando, ¿sabes? Pero, o sea, ¿hasta qué punto se va a dar esto? Porque en algún momento puede pasar que la inteligencia artificial empiece a imponernos o a sobrepasar la inteligencia de un arquitecto. Porque a lo mejor el siguiente programa, a lo mejor Grasshopper o Grasshopper 2.0 o algún programa que vaya evolucionando, ya no va a necesitar que el arquitecto le meta los algoritmos, sino que el programa ya va a saber que, no sé, que la temperatura óptima para el desarrollo humano es tal, o que, no sé, ¿sabes? Todo este tipo de datos de confort para el ser humano, a lo mejor el programa ya los va a saber, y a lo mejor nada más tú vas a tener que poner la ubicación de dónde lo quieres poner y listo, te va a saltar el objeto arquitectónico ya totalmente diseñado y totalmente resuelto, sin que tú tengas que intervenir en absolutamente nada. Yo creo que, o sea, obviamente la tecnología va a avanzar, ¿no? Y va avanzando muy rápido. Entonces puede que sí lleguen a existir programas de ese estilo o que avancen tanto que ya no seamos como tan necesarios. Pero sí, como dijo Edwin, yo no creo que el arquitecto vaya a desaparecer como tal. Porque pues un arquitecto no es exclusivamente constructor, ni exclusivamente un dibujante de planos, o sea, lo que hace es interpretar, y aparte tenemos la capacidad de crear emociones y sensaciones, cosa que un programa muy difícilmente va a hacer. O sea, que un espacio te cree ciertos sentimientos al entrar, que sea cálido, que sea frío, que sea de ese estilo de cosas, yo creo que un programa no lo va a hacer. Que seguramente va a avanzar en la tecnología al grado que pues sí se pueda construir algo, y seguramente también maquinaria lo va a hacer totalmente, ya ni el albañil casi, pero no creo que tenga la misma calidad de espacio que una hecha por personas, que obviamente lo mejor sería que pues tomemos estas tecnologías para facilitarnos ese trabajo, pero no creo que lo pueda suplir. Pero por ejemplo, Pats, ahí, o sea, ¿estás de acuerdo que lo que tú dices, los sentimientos y todas estas sensaciones son producidas por datos? O sea, tú sabes que si le pones, no sé, el color rojo a un espacio va a ser más llamativo, o que si le pones el color gris va a ser un espacio neutro, o que el color azul a lo mejor provoque tranquilidad o sensación de frialdez o este tipo de cosas. O sea, son datos, realmente son datos, y los sentimientos se generan a través de estos datos. O sea, cuando tú entras al espacio, sí, o sea, el arquitecto te genera un sentimiento, pero a través de un dato que ya está estudiado y que ya alguien hizo el trabajo por nosotros, que nos dijo: ponle azul para tal cosa, ponle rojo para tal cosa, dale este tipo de altura para que se sienta tal cosa, ¿sabes? Entonces, estos datos en algún momento se pueden incluir al programa, donde este programa ya sepa todos estos datos y pueda generar las sensaciones y las emociones que tú quieres generar, ¿no crees?
Claro, pero tampoco es como que se limite a colorimetría o alturas. O sea, sí creo que hay cosas que ni siquiera... O sea, que es el conjunto como tal el que forma el espacio, no solo como las cosas en individual. O sea, por ejemplo, no sé si han ido a Casa Design en el DF que hacen estos espacios que te crean 5,000 sentimientos con elementos que tú no sabías que podían crear esas cosas. Y es que esa es parte del trabajo del arquitecto. O sea, tú no te pones a investigar la colorimetría, esos datos ya te los dan, o sea, están en internet, están abiertos para todos, el programa también se los puede saber, pero es como saber usar esas cosas, o la luz, o qué tan tenue, qué tan alta, y también esas cosas creo que se hacen mucho a través de la experimentación, o sea, ni siquiera tú las sabes o sea, o no siempre es igual, o sea, funciona diferente en tal lugar o en tal, o las personas también son diferentes, o sea, igual yo digo, es que es súper cálida esta luz y así, y entra el cliente y dice, es que a mí me gusta todavía más cálida o todavía menos no sé qué, o me siento de tal forma, y puedes ir modificando estas cosas, o sea, el chiste es que esa capacidad de interpretar lo que el cliente quiere, pues muy probablemente un programa lo pueda asimilar un poco, pero no creo que lo pueda sustituir. Sí, no, o sea, en cuanto a eso sí te doy la razón. Yo no creo que, por ejemplo, en temas culturales, en temas de, ¿cómo se podría decir? De diferentes nacionalidades, no creo que un programa pueda decir, no, pues a los gringos tal, o a los mexicanos tal, o no. O sea, no creo. Yo creo que ahí sí va a depender mucho, o sea, depende mucho el arquitecto, la interpretación que tú le des. Y pues no creo que nunca se pueda suplir la experiencia, como tú dijiste. O sea, la máquina realmente podrá simular cosas, podrá no imaginarse, pero podrá tener una noción de lo que está haciendo, pero nunca va a poder experimentar lo que realmente hizo, porque ellos no pueden, o sea, la máquina no puede sentir, el programa no puede sentir. Entonces, eso sí nunca lo va a poder suplir. Pero yo creo que en otras cosas, a lo mejor la arquitectura se va a transformar en un 80-20, porque, como tú lo decías, el albañil igual puede llegar a un momento en el que sea obsoleto. Por ejemplo, todo este tipo de... No sé, por ejemplo, nosotros lo vivimos a escala estudiante, donde hacemos las maquetas 3D. Y entonces nosotros hacemos el modelo y sí, o sea, todo literal lo imaginamos, metemos esa USB al programa, a la maquinita a la impresora 3D, y la impresora ya te da la maqueta hecha. Ya no tienes que pegar, ya no tienes que cortar, ya no tienes que hacer muchísimas cosas. Entonces, esto transformado a otra escala, ya hay impresoras que a lo mejor imprimen un muro completo. Y entonces a lo mejor ya después el programa Grasshopper va a diseñar la casa, y va a haber otro programa o una impresora 3D enorme que va a imprimir la casa. Y entonces ya no hay ni mano de obra, ni, o sea, albañil. Y a lo mejor México nos va a llegar mucho tiempo después, porque somos México. Pero, o sea, en los países primermundistas seguramente ya se está implementando, y eso también reduce costos, reduce tiempo, y pues es beneficioso en cierto modo, pero hasta qué punto se puede considerar beneficioso, porque también estás afectando empleos y todo este tipo, o sea, beneficioso en cuestión económico y a lo mejor un poco perjudicial en cuestión social. Sí, puede ser. Por eso creo que es súper importante lo que nos dijo Edwin, que, o sea, pues tenemos que estar creciendo, adaptándonos, aprendiendo, porque si no, claro que, o sea, nos vamos a volver obsoletos, como decía, no la profesión como tal, sino las personas. O sea, yo, Pati, me puedo volver totalmente obsoleta e innecesaria si no sé usar los programas, o si no tengo, o sea, si no estoy al día con la tecnología que se necesita. O sea, sí creo que, o sea, sí hay que tener la precaución y estar muy al tanto de cómo es que va a avanzar esto, porque nos puede superar. Pero sí me gustó mucho esta plática, porque puedo entender un poco que no hay que verlo tanto con miedo, sino con un poco de como adelantarnos o sea, como ir tomando las medidas y las herramientas para que nosotros le ganemos y estemos listos y preparados para nunca volvernos obsoletos. O sea, que sí hay formas, y tomar esto como a nuestro favor. Entonces, en vez de verlo como algo malo, verlo como algo muy bueno, que obviamente tiene sus consecuencias negativas, pero
o sea, tratar de sacar de las más positivas a través de estar como reinventándonos todo el tiempo y aprendiendo y no conformarnos con saber los programas básicos, sino siempre saber más y querer más y crecer más. Sí, yo me quedo con algo chistoso que dijo Edwin, que dijo miedo al coco. O sea, porque literalmente es eso. O sea, yo lo veo más no como una complementación, sino más como un reto de decir, ¿sabes qué? Si la tecnología está creciendo, todo, o sea, súper bien, nos está sobrepasando, lo que sea, pues hay que demostrar que no nos va a sobrepasar nunca, o sea, que siempre nosotros vamos a estar más adelante, que siempre nosotros vamos a creer más, que siempre nosotros vamos a ser mejores que la tecnología y que realmente pues nunca va a poder ser nosotros. Y pues creo que es todo, o sea, lo que más me deja la plática de Edwin es que hay que superar la tecnología y pues mantener la profesión o el deber de un arquitecto como más vivo, ¿sabes? Como más presente, para que aún con toda esta tecnología sepamos que necesitamos un arquitecto. Claro, usarla más a nuestro favor en vez de tenerle miedo y ir creciendo individualmente para que pues, siempre estemos vigentes en el mundo de hoy. Bueno, pues hasta aquí el podcast del día de hoy. Nos extendimos un poquito más de lo normal, pero porque fue un tema muy interesante que creemos que da mucho de qué hablar. Entonces, como aparte también tuvimos a Edwin que nos vino a platicar del tema, pues se extendió un poco más de lo normal. Sí, espero y a ustedes les haya gustado, hayan aprendido algo. Yo creo que por nosotros la verdad es que sí aprendimos mucho, tuvimos otro punto de vista y espero y les agrade. Sí, esperamos que les haya gustado mucho el invitado especial de hoy. Déjenos en los comentarios si les gusta que estemos trayendo invitados. Déjenos también sus dudas, todo lo que nos quieran decir, déjenoslo en los comentarios. Y pues esperemos que les haya gustado mucho. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para seguir viendo el contenido que subimos, porque aquí vamos a seguir. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like. Bye. No.